Vídeo del tema 3, modelo booleano clásico. Empezaremos por la descripción de los documentos en este modelo. Los documentos en el modelo booleano clásico se describen como una serie ordenada de ceros y unos. El 0 significa la ausencia del término en el documento y el 1 significa la presencia del término en el documento. Así, en este ejemplo, el documento D sería, por ejemplo, 0, 1, 0, 1, 1, 0. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que tenemos en esta colección, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 términos. Este 0 es la información relativa al término T1. Por lo tanto, el T1 estaría ausente. El término T1 de la colección no está presente en el documento. Este segundo 1 es la información relativa al término T2. En este caso, como es un 1, T2 está presente en el documento. El siguiente 0 corresponde a la información relativa al término T3, que está ausente, no figura en el documento. El siguiente 1 es la información relativa al término T4, que está presente. Esta es la información relativa al término T5, que también está presente, y finalmente la información relativa al término T6, que indica que está ausente. Como trabaja este modelo exclusivamente con los valores 0 y 1 para la descripción de los términos en los documentos, se dice que el modelo booleano clásico es un modelo binario, correspondiente a ceros y unos. Otro aspecto que conviene ver en el modelo booleano clásico es la formulación de las consultas. Las consultas en el modelo booleano clásico son fórmulas booleanas válidas, empleando conectivas and, or y not. Por ejemplo, una fórmula booleana válida es simplemente un término aislado. Cuando introducimos una consulta mediante un término aislado, estamos indicando que queremos los documentos en los que figure el término T. Es la fórmula booleana más simple. Si yo indico not T, lo que estamos expresando es que se desean los documentos en los que no figure el término T. Las conectivas AND y OR exigen un término delante y un término detrás de la conectiva. Así, T1 AND T2 indica que se desean documentos en los que figuren simultáneamente T1 y T2. Si yo en una consulta pongo T1 OR T2, estoy expresando que se desean los documentos en los que figure al menos uno de los términos T1 y T2. Valen, por lo tanto, los documentos en los que solo figure T1 y no T2. Valen también los documentos en los que figure solo T2 y no T1. Y también satisfacen esta fórmula booleana los documentos en los que figuren ambos términos T1 y T2 simultáneamente. Como en este modelo se formulan las consultas mediante fórmulas booleanas, se dice que el modelo booleano clásico se basa en el álgebra de Boole. A continuación veremos el método de recuperación. El método de recuperación empleado en el modelo booleano clásico implica la realización de las operaciones de conjuntos correspondientes a las conectivas lógicas de la consulta
con los conjuntos obtenidos del fichero inverso. Dado que el usuario no puede elegir el número de documentos de la colección que desea obtener en respuesta a su consulta, pues depende exclusivamente del número de documentos de la colección que satisfacen la fórmula booleana de la consulta, se dice que el modelo booleano clásico efectúa equiparación total. Esta característica implica que el conjunto de documentos que presenta el sistema en respuesta a una consulta puede ser muy grande o muy pequeño, siendo uno de los principales inconvenientes de este modelo. Por lo tanto, el algoritmo de recuperación consta de los siguientes pasos. Paso 1. Expresión de la consulta con una fórmula booleana válida. Segundo paso. Sustituir cada término de la consulta por el conjunto de los documentos que contienen dicho término. Y paso 3. Realización de las operaciones de conjuntos correspondientes a las conectivas lógicas de la consulta. Así, si en la consulta tengo T1 ante T2, lo que tengo que hacer es sustituir la conectiva AND por la operación de conjuntos intersección y efectuar T1 intersección T2. Si en la consulta tengo la conectiva T1 OR T2, debo sustituir esa conectiva OR por la unión de conjuntos y efectuar la operación de conjuntos correspondiente a T1 unión T2. Finalmente, si yo tengo en la consulta not T, lo que tengo que hacer es calcular la diferencia entre el conjunto universal U, es decir, el conjunto de todos los documentos del sistema de recuperación de información, y el conjunto de los documentos en los que aparece dicho término. Vamos a ver este algoritmo de recuperación con un ejemplo tomado de los ejercicios del tema. El ejercicio correspondiente es el 1 y dice así: formule la consulta que debería emplear un usuario que desea localizar restaurantes mexicanos o cafeterías baratas. El sistema de recuperación de información está basado en el modelo booleano clásico, cuyo fichero diccionario, cuya tabla correspondiente al fichero diccionario es el que tenemos aquí. Este sería, por lo tanto, la tabla correspondiente al fichero diccionario. Para hallar la solución, lo primero que tenemos que calcular es cuál es el conjunto U universal de todos los documentos de la colección. Para ello nos vamos a la lista y observamos de entre los números de documento 1, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 2, 3 y 4 cuál es el mayor número posible. En este caso, el mayor número posible corresponde al 4, al documento número 4. Como sabemos que existe un documento número 4 en este sistema de recuperación de información, por lo tanto, el conjunto U está formado por los documentos 1, 2, 3 y 4. A partir de aquí, a raíz de esta tabla correspondiente al fichero diccionario, podemos calcular cuáles son los conjuntos correspondientes a cada uno de los términos. En este caso empezamos por restaurante, que es el término 1, y vemos que restaurante está presente en el documento número 1, en el documento número 2, en el documento número 3 y en el documento número 4. Y por lo tanto, restaurante equivale
al conjunto 1, 2, 3 y 4, es decir, los documentos de 1, de 2, de 3 y de 4. Vamos a continuación con mexicano, que es el término 2. El término mexicano aparece en los documentos número 1 y número 2 y por lo tanto puedo sustituir el término mexicano por el conjunto de los documentos en los que aparece, el 1 y el 2. Si vamos ahora con el término 3, que es el término cafetería, vamos de nuevo al fichero diccionario y vemos que aparece en los documentos 1, 2 y 3. Y por lo tanto sustituimos el término cafetería por el conjunto 1, 2 y 3, que son los documentos en los que aparece. Por último, el término 4 es el término caro, que aparece única y exclusivamente en el documento número 1 y por lo tanto caro se sustituirá por el conjunto 1. Como hemos dicho anteriormente, la consulta es restaurantes mexicanos o cafeterías baratas, en el sentido de que el usuario desea localizar documentos sobre restaurantes mexicanos o cafeterías baratas. Nos dice el propio enunciado que en lugar de baratas consideremos equivalente a no caras. Por lo tanto, debemos traducir esta consulta del usuario a una fórmula booleana válida. Si el usuario desea restaurantes mexicanos es porque quiere restaurantes que además simultáneamente sean mexicanos. Por lo tanto, la conectiva es la conectiva AND. Y en consecuencia tenemos que la consulta empezaría por restaurantes AND mexicanos. Por otra parte, en la consulta del usuario está el término más complejo, no caras. No caras, si yo tengo caro, simplemente implicaría que el usuario desea documentos en los que no aparece el término caro. Y en consecuencia, la conectiva sería not. Restaurante and mexicano es una fórmula booleana válida. Not caro, ya lo hemos visto, es una fórmula booleana válida. Lo que desea el usuario a continuación es cafeterías que no sean caras. Es decir, quiere el usuario cafeterías que simultáneamente no sean caras. Eso, por lo tanto, exige una conectiva AND. Exige una conectiva AND. Veamos si esta fórmula que tenemos aquí es una fórmula booleana válida. Tenemos un término aislado, que es una fórmula booleana válida. Tenemos not caro, que es una fórmula booleana válida. Y en medio una conectiva AND. Por lo tanto, como la conectiva AND exige la presencia de fórmulas de términos o de fórmulas booleanas válidas a los dos lados, esto es una fórmula booleana válida. Restaurante and mexicano, lo hemos dicho, también es una fórmula booleana válida. Luego, si yo quiero unir con una conectiva estas dos fórmulas booleanas válidas, necesitaré o bien un AND o bien un OR, que son las dos conectivas que son posibles. El usuario desea o bien restaurantes mexicanos o cafeterías baratas, es decir, que le vale una u otra o las dos. Esta es la definición de la conectiva OR. En consecuencia, esta sería la fórmula booleana válida que refleja la necesidad informativa del usuario. Vamos a resolver, que es el tercer paso del algoritmo de recuperación, vamos a resolver esta fórmula. Se empieza por el paréntesis más interno, en este caso not caro. Para hacer not caro, lo que tenemos que hacer es el conjunto universal menos el término caro. Es decir, el conjunto universal 1, 2,
3, 4 menos el término caro que aparece en el documento número 1. Para realizar esta diferencia, lo que hacemos es eliminar todos los documentos que aparecen en este segundo conjunto del conjunto universal. Entonces, el 1 lo quitamos del conjunto universal y en consecuencia not caro corresponde al conjunto 2, 3 y 4, es decir, los documentos 2, 3 y 4 donde no aparece el término caro. Una vez que hemos resuelto not caro, podemos enfrentarnos ya a la fórmula cafetería and not caro. En lugar de cafetería, lo sustituyo por el conjunto de los documentos en los que aparece cafetería, que lo hemos visto ahora mismo, es 1, 2 y 3. El not caro, lo tenemos aquí, es el 2, 3 y 4. Y ahora sustituimos la conectiva AND por la operación de conjuntos correspondientes, que es la intersección. La intersección de dos conjuntos es el conjunto de los documentos que aparecen tanto en este conjunto como en este. El 2 aparece en ambos conjuntos y el 3 aparece en ambos conjuntos. Por lo tanto, el conjunto intersección será los documentos 2 y 3. Vamos a resolver ahora restaurante and mexicano. Restaurante and mexicano, efectuando la misma operación, sustituimos restaurante por el conjunto de los documentos en los que aparece, que precisamente restaurante aparece en todos, 1, 2, 3 y 4. Sustituyo and por el conjunto que corresponde, que es la intersección. Y luego sustituyo mexicano por el conjunto de los documentos en los que aparece el término mexicano, que son los documentos 1 y 2. En consecuencia, restaurante and mexicano, de nuevo son los documentos que aparecen tanto en uno como en otro, y por lo tanto el conjunto de intersección es 1 y 2 porque aparece tanto en este conjunto como en este. Finalmente, lo que tenemos que hacer es el OR entre este conjunto y el término 2, 3. Sustituyo la conectiva OR por su operación de conjunto correspondiente, que es la unión, y obtengo que el resultado es el conjunto de los documentos que aparecen o en uno o en otro. Entonces, 1 y 2 deben aparecer en la respuesta y además el 3 que aparece en el segundo. Por lo tanto, la respuesta del sistema sería el conjunto 1, 2 y 3, es decir, los documentos de 1, de 2 y de 3, sin poder imponer ningún orden entre ellos, porque todos ellos satisfacen en la misma medida las condiciones impuestas en la fórmula booleana.